Hola doctores, sean bienvenidos todos a nuestro módulo 3 de su especialidad en ortodoncia. Hoy no vamos a hablar de alambres, no vamos a doblar alambres, no vamos a hablar de biomecánicas complejas, hoy vamos a hablar de cómo ser arquitectos del rostro completo y los cambios que podemos hacer. Esto es maravilloso, ustedes. El diagnóstico en ortodoncia no simplemente es un diagnóstico normalito como el diagnóstico dental. Este es un diagnóstico que va a cambiar vidas, va a mejorar vidas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ser arquitectos de rostros de personas. Para eso tenemos que evaluar toda la parte de cómo está ahorita para poder hacer cambios y poder mejorar la vida de las personas. Un buen diagnóstico es lo que nos va a separar de ser el pirata de la ortodoncia a ser realmente un ortodoncista científico y un ortodoncista bueno, un ortodoncista reconocible y un ortodoncista que sea también reconocido como el mejor ortodoncista de su comunidad. Y básicamente es lo que nosotros estamos buscando, tener ese reconocimiento para que nos refieran más pacientes y eso nos traiga éxito tanto clínico como económico. Así que recuerden de que la ortodoncia es el primer paso. Una ortodoncia sin diagnóstico es una ortodoncia que solo tiene tecnología, que tiene un motor como un vehículo, pero que no tiene GPS, que no tiene Waze actualmente y entonces no sabe hacia dónde va. Este motor, estos brackets pueden movernos hacia un destino, pero ¿cuál es ese destino? Ese destino lo tenemos que determinar nosotros, porque si no podemos perder el norte, podemos perder hacia dónde queremos ir y eso nos puede traer problemas en el camino y luego tener que retroceder, perder tiempo, perder recursos, perder reputación y no queremos eso. Entonces, para nosotros es mega importante que nuestro mapa esté bien determinado y ese mapa nos va a evitar problemas, nos va a evitar fracasos. ¿Qué tipo de fracaso nos va a evitar? Uno de los fracasos más frecuentes es el fracaso biológico. El fracaso biológico más importante es extraer dientes donde no debemos de extraer dientes. Y el problema de eso es que ya quedan repercusiones de por vida que no podemos recuperar. Y muchas veces si cerramos el espacio podemos llevarlo al fracaso estético. El fracaso estético va amarrado con normalmente un fallo también del diagnóstico y no poder engranar todo el macizo facial, toda la sonrisa con el rostro de nuestro paciente. No poder comprender desde el principio qué es lo que está sucediendo en ese rostro del paciente para que nosotros podamos llevar a que esa sonrisa sea armónica, a que esa sonrisa sea bella y que nuestro paciente mejore su autoestima. Lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar su autoestima. No, el paciente no va a saber que nosotros somos buenos ortodoncistas porque podamos verticalizar una molar. El paciente lo que quiere que le entreguemos son resultados finales. Y por último, y el más peligroso, puede ser el fracaso legal. ¿Sí? El fracaso legal. Nadie quiere un fracaso legal. ¿Qué es lo que puede pasar en un fracaso legal? Que nuestro paciente nos demande. ¿Sí? No queremos una demanda. Nadie quiere eso. Yo sé que en Guatemala es poco frecuente, pero de todas formas lo tenemos que evitar lo más que podamos. ¿Cómo? Haciendo un buen diagnóstico, y un buen diagnóstico podemos verificar si nuestro paciente ya tenía problemas previos, si era un respirador bucal, si tiene problemas de musculatura que está evitando que los dientes se muevan, o tiene alguna deformidad, o es un sistema óseo muy delgado, o raíces muy cortas, y eso podría llevarnos al fracaso. El diagnóstico de ortodoncia básicamente es la fase donde pueden suceder muchos problemas, donde podemos evitar muchos problemas también. Es la diferencia entre un técnico y un científico. Recuerden, ahorita quiero que dejen de pensar que van a ser ortodoncistas, sino traslademos a otra profesión, una profesión un poquito más remunerada y es ser cirujanos plásticos. Yo les he dicho muchas veces que la ortodoncia es básicamente como hacerle una pequeña cirugía plástica a nuestros pacientes. ¿Sí? Vamos a poder, primero, analizar cómo están todas sus estructuras faciales y segundo, hacer cambios en esas estructuras faciales con el paso del tiempo. Vamos a poder hacer que estas estructuras se coordinen para que queden más bonitas. Pero primero tenemos que saber la anatomía real, la anatomía normal y qué expectativas tiene nuestro paciente para poder hacerlo. No vamos a solo mover dientes porque un movimiento de dientes que no esté coordinado con un rostro no vamos a tener el resultado que queremos. ¿Cuál es el resultado? Mejorar la autoestima, mejorar la estética de nuestro paciente, que normalmente es lo que ellos están buscando. Entonces recuerden, doctores cirujanos plásticos, para poder llevar esto vamos a ir escalonando, vamos a tener una escalera de diagnóstico, un proceso bien hecho, porque no vamos a hacer un diagnóstico, sino un proceso científico. Y el proceso científico está compuesto de estas 5 fases. Las 5 fases son las 5 fases básicas para un buen diagnóstico en ortodoncia.
La anamnesis. La anamnesis, a diferencia de la anamnesis normal de odontología, aquí buscamos más. Aquí lo que queremos es construir un edificio en un terreno, pero tenemos que determinar cómo está ese terreno. No vamos, como les digo, no vamos a ser solo albañiles que ponen ladrillos. Necesitamos ser arquitectos e ingenieros que determinen toda una estructura para poder diseñar esta nueva sonrisa y este nuevo rostro principalmente. La anamnesis nos va a poder llevar a poder saber qué es lo que quiere el paciente. Yo creo que es una de las preguntas más importantes, saber qué es lo que busca cada uno de nuestros pacientitos. De la anamnesis vamos a ir hablando paso a paso y luego nos vamos a pasar al examen extraoral. El examen extraoral es un poquito más arduo y para eso tenemos que saber tomar fotografías, tanto de rostro frontal como de rostro lateral. Y es un proceso que no es engorroso y nuestro personal auxiliar nos puede ayudar a tener todas estas fotografías ya tomadas cuando nosotros llegamos a evaluar. El examen radiográfico, como ustedes saben, lateral al cefalométrico es un examen popular. Sí, no fundamental, pero popular. ¿Qué es lo que sucede? Varios autores lo han determinado como una de las formas de poder determinar cómo están esos huesos con relación a toda la cara. O sea, cómo se coordinan todos esos huesos y cómo ese rompecabezas está engranando. Pero hoy les voy a enseñar una técnica en la cual vamos a poder ver todas estas estructuras por fuera del rostro. O sea, básicamente un análisis lateral, un cefalométrico pero de tejidos blandos. Sí, vamos a poder encontrar y diferenciar qué está bien y qué está mal para poder llevar nuestro tratamiento o por aquí o por allá. Después de eso vamos a hablar del examen intraoral. Lo vamos a hablar poquito porque de eso pues, ustedes ya saben bastante más. Y por último, un toque muy tenue de los tratamientos con tecnología actual. Básicamente estoy hablando de eh, escáneres intraorales. Vamos a ir al primer paso. Todo esto, para que no se pierdan, hemos diseñado una ficha clínica. Esto es oro puro. ¿Sí? Esta ficha clínica es oro puro para el diagnóstico porque los va a ir guiando paso a paso durante el diagnóstico para que ustedes vayan afinando ese ojo clínico que necesitan ahora. Ya no es el ojo clínico dental, ahora es el ojo clínico de cirujano plástico, de rostro, especialista en rostro. Sí, lo que necesitamos es saber qué es lo que tenemos que hacer en ese rostro a base de mover el maxilar, los dientes y la mandíbula. Esta es la ficha clínica. Como les digo, solo esto paga su curso ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos muchísima información que vamos a recolectar y van a ver que toda esa información la van a ir comprendiendo con el paso de los casos. Les recomiendo muy fuertemente que ahorita, en una fase inicial de su nueva etapa como ortodoncistas, porque estoy seguro que varios de ustedes están iniciando en la ortodoncia, entonces tienen pocos pacientes, que empiecen a utilizar su ficha de diagnóstico. Esta ficha de diagnóstico que yo se la voy a dar ahorita, pam, 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 la vamos a repartir, se la voy a mandar en PDF también, para que la puedan imprimir, le puedan hacer algunos cambios y la puedan adaptar ustedes a su clínica. Esto lo va a ir guiando paso a paso por todo lo que vamos a ir viendo hoy. No me voy a detener mucho aquí porque quiero que comprendan primero la terminología y todo lo que tenemos que usar. Pero vean, tenemos en rojo la entrevista. Aquí es el examen extraoral y la página 3 es el examen intraoral. Esto de aquí está mal, dice, tendría que decir intraoral. Tenemos un espacio para que podamos para que podamos poner las fotos. Entonces, esto lo vamos a comprender. Aquí están las fichas y lo vamos a ir viendo poco a poco. Sigamos y lo vamos a ir viendo poco a poco. Yo se los voy a enseñar muy bien. La anamnesis. Vamos a empezar con el primer paso. Nos vamos a sentar a hablar con el paciente, su familia. Vamos a hablar de la fase del diagnóstico en ortodoncia, la vamos a explicar eso. Pero este es el primer paso. Necesitamos tener una entrevista con el interesado, que es el que va a usar brackets, y la persona que lo paga. Si es el mismo interesado, solo con él. Si es el novio, la novia, el esposo o los papás, tenemos que hablar con los papás, porque si ellos están pagando, normalmente tienen una expectativa también. Muchas veces, si son jóvenes adolescentes, ellos no comprenden todavía la necesidad. O sea, si son chicos preadolescentes, todavía no comprenden la necesidad de usar brackets. Pero ya cuando les entra la adolescencia, se quieren ver guapos, guapas, porque ya tienen chicos o chicas que les guste, ya ellos ya se llevan la necesidad. Pero antes que eso, si estamos en una etapa previa, ellos todavía no saben qué van a hacer. Así que la anamnesis va a ser una parte, como les digo, mega importante. Que esa entrevista inicial sea dirigida a buscar lo que el paciente quiere, que se sienta escuchado.
¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacer? Perdón, las preguntas que tenemos que hacer es el nombre y apellido, fecha de nacimiento, historia médica anterior, historia ontológica anterior e historia de ortodoncia. Estas en negro, no me interesa, no se las voy a explicar ahorita. Lo que quiero que ustedes escuchen son las de abajo, de aquí para abajo. Esas son las que vamos a ir aclarando poco a poco. Es importantísimo que sepamos la edad cronológica de nuestro paciente y la edad biológica, la motivación, por qué se quiere poner brackets, por qué te quieres poner ortodoncia, usar esa pregunta que es bien importante. ¿Qué buscan los padres? Si tienen hábitos, lo vamos a ir determinando poco a poco. Si tuvieran ortodoncia antes, es una de las preguntas que me interesa mucho saber y se la voy a explicar. ¿Por qué necesito saber si tuvieron ortodoncia antes? Esto de aquí es simplemente para que ustedes comprendan qué es lo que no les gustó de su ortodoncia anterior, que ustedes comprendan qué hacer mejor que el ortodoncista anterior o qué no deben de hacer porque estas cosas no les gustan a nuestros pacientes. Las respuestas pueden ser variables. Una de ellas podría ser, es que no me gusta cómo me trataba el dentista. Es que sentía que me echaba los perros. Es que su asistente era la que me cambiaba las ligas y él jamás aparecía. Entonces, todas esas cosas ustedes lo apuntan para poder ir comprendiendo a su paciente y que ustedes puedan tener mayor éxito en sus casos. Vamos a pasar directamente a una parte ética, la parte que yo creo que es bonita, en la cual ustedes tienen que crear empatía con sus pacientes. ¿Qué significa crear empatía con el paciente? Significa poder llegar a la raíz de sus emociones. ¿Por qué se quieren poner brackets? ¿Por qué nuestro paciente está interesado en ponerse ortodoncia? Muchas veces tienen miedo al dentista, muchas veces lo que quieren es ser comprendidos, mejorar su autoestima. Ellos están buscando que ustedes les mejoren la vida. Con las redes sociales, ellos ya no vienen engañados, ellos ya los conocen. Ellos ya vienen recomendados o ya saben cómo son ustedes, cuál es su trabajo. Entonces ellos confiaron en ustedes y ustedes lo mínimo que pueden hacer es crear empatía por la persona que está confiando en ustedes y aparte de eso les está pagando. Sí, les está creando un estilo de vida y pagando un estilo de vida. Entonces cada persona es importante y esa entrevista es la forma en la cual ustedes pueden o comprender a los papás o pueden hablar con los jóvenes y poder saber si ellos necesitan un trato especial, si ellos tienen miedo, si ellos ya son brackets antes, como les dije, o explicar con claridad qué es lo que ellos van a necesitar. Con claridad, empatía y respeto. No vayan a ser los ortodoncistas regañones, no vayan a ser los ortodoncistas cae mal, pueden ser un ortodoncista buena onda porque están tratando con preadolescentes y estos preadolescentes los respetan. Entonces, pues es una buena forma de aprovechar. Estos preadolescentes sí van a tener una conversación con ustedes, no como sus hijos o futuros hijos que muchas veces ya no van a querer hablar con nosotros. Así que aprovechen. Hay mucha energía juvenil y positiva en esta profesión, así que es muy bonita. La edad, vamos a hablar de la edad. La edad es mega importante para el ortodoncista. A nosotros no nos sirve la edad cronológica si no está amarrada o si no está determinada y que vaya de la mano con una edad biológica. Tenemos que saber si nuestro paciente está en la edad biológica adecuada para recibir un tratamiento de ortopedia o un tratamiento de ortodoncia o un tratamiento de cirugía ortognática. Los niños y las niñas no crecen a la misma edad ni de la misma forma, por razones genéticas, por razones biológicas o por razones ambientales. ¿Para qué? ¿Para qué creemos en la edad? Porque nosotros necesitamos saber en qué punto de crecimiento está nuestro paciente, si nuestro paciente está en una etapa inicial de crecimiento o si está escalonando hasta llegar a su pico de crecimiento y ese pico después decae y ya no podemos hacer muchos tratamientos de ortopedia, como tratamientos de apertura de sutura, expansión, disyunción, máscaras faciales, retracción, cambio de planos con ortopedia. Eso ya no los podríamos hacer si nuestro paciente dejó de crecer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos tantearlo, podemos ver si nuestro paciente dejó de crecer, podemos ver si nuestro paciente de 8 años parece de 8 años o nuestro paciente de 8 años parece de 16 años, que también hay casos que sucede, o podemos ver que nuestro paciente de 15 años parece paciente de 8 años, eso lo podemos tantear. Las personas que tenemos hijos, que hemos trabajado con odontología infantil, también podemos, o que han sido maestros, lo pueden hacer, pero hay muchas personas que nunca han tenido contacto con niños y eso puede provocar que tengan una noción diferente de la edad. Nosotros tenemos que determinar qué es lo que podemos hacer y qué no, gracias a la edad biológica. Así que la pregunta la tenemos que hacer, ¿cuántos años tiene el niño o la nena? Y luego de eso tenemos que sospechar si esa edad cronológica está adecuada. Luego de sospechar tenemos que medir y saber exactamente si esa edad
nos puede perjudicar el tratamiento o nos puede ayudar, la edad biológica. Recuerden, como les digo, los niños y las niñas no crecen a la misma edad. Toda la vida hemos escuchado de que las niñas desarrollan antes, crecen antes, se estiran antes y que los niños dejan de crecer más en una edad más viejitos. Normalmente entre 22 años, 25 años, los chicos dejan de crecer completamente. Pero su pico de crecimiento pasa en la preadolescencia. Sí, el pico de crecimiento de ortopedia pasa en la preadolescencia. Y es por eso que muchas personas creen que la ortodoncia solo es para niños, porque tenemos el pico de crecimiento. Recuerden, el pico de crecimiento solo nos va a servir para la fase de ortopedia. Si nosotros necesitamos hacer un tratamiento ortopédico, necesitamos saber en qué fase del crecimiento. Pues este estudio nos dice que, que la mayoría de las niñas, la media de las niñas, tiene su pico de crecimiento aproximadamente a los 12 años. Y esto va muy amarrado con su primer periodo menstrual. Y los niños a los 14 años. Recuerden, este es un dato importantísimo. La curva nos va a decir de que las niñas van a crecer antes, se van a desarrollar antes y va a dejar de crecer antes. Así que no es lo mismo tratar un tratamiento de máscara facial, un tratamiento de clase 3, a niñas que tengan tratamientos que tengan ya un 13 años o un niño que tenga 13 años. Normalmente los dos van a estar en situaciones de crecimiento diferentes. Y como les digo, en niñas va a estar amarrado con la menarquia o menarquía, en la cual pues, sucede entre los 12 y 13 años de una forma normal. También otro de los factores que podemos ver en el crecimiento de los niños es que va amarrado con el crecimiento de todo el macizo facial. Eso significa que si un niño o una niña ya está en su etapa de crecimiento, en su pico máximo de crecimiento, normalmente ese pico máximo de crecimiento hace también toda una expansión en el macizo facial. Hace que toda la zona de la mandíbula vaya creciendo tanto de adentro hacia afuera como avanzando hacia adelante o hacia abajo y que el maxilar se vaya desarrollando. Todo, el cóndilo, el cuerpo del maxilar, el cuerpo de la mandíbula, va de la mano con el pico máximo de crecimiento. Cuando nosotros vemos niños que en 2 o 3 meses ya no les quedan los pantalones, y normalmente se da porque vienen del colegio, muchas veces los llevan después del colegio cuando ustedes, los niños, no se cambian la ropa y ellos pues ya vienen con los pantalones que ya no les quedan, el pantalón de física, a pesar de ser nuevos, eso nos puede decir una sospecha de que nuestro pacientito, nuestra pacientita ya está creciendo y que pues ya está en su pico de crecimiento. Eso significa, acuérdense, momento clave para poder poner tratamientos de ortopedia y ortodoncia. Curva de crecimiento, esta es la teoría sobre lo que les estoy explicando, así que vamos a pasar directamente a un caso. Este caso de acá, se los quiero presentar, ella se llama Margarita. Adriana Margarita nació en el 2017. Tiene actualmente 8 años y presentó un perfil facial dado a la clase 3. Si se dan cuenta, pareciera poco desarrollo. Yo sé que esto no lo están viendo ahorita todavía, pero parece que tiene menos desarrollo del maxilar superior y que está en crecimiento más horizontal de la mandíbula. Quiero que vean el caso. Miren, ella está en esta situación. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué preguntas debemos de hacer de este tratamiento dental? Los voy a dejar un ratito analizando la situación. ¿Qué preguntas hay que hacer? Hay que hacer la pregunta, ¿cuántos años tiene nuestra paciente? 8 años, nació en 2017. Esa pregunta ya la respondimos. ¿Parece de 8 años? ¿Sí? ¿Está en su pico de crecimiento? Si tienen confianza con la familia, pueden preguntar. Yo sé que entre mujeres tal vez es más fácil que pregunten esto. Si ya tuvo su primer periodo menstrual. Y eso les va a dar muchísima información. ¿Por qué? Porque esta paciente necesita que le ayudemos a desarrollar su maxilar superior, a que detengamos y pongamos un freno a la mandíbula inferior. Y esto normalmente lo haríamos con una máscara facial. La máscara facial nos va a permitir poder hacer este tratamiento. Lo malo y lo gran malo es que actualmente nadie quiere usar una máscara facial. Ni los niños, ni los papás quieren que sus hijos pasen por esto. Entonces ya no se puede utilizar a pesar de que nuestra paciente sí está en un pico de crecimiento adecuado para poder trabajarla. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Empezamos a utilizar el conocimiento que tenemos sobre el crecimiento. Conocimiento sobre el crecimiento. ¿Qué conocimiento es ese? Saber que nuestra paciente está en una edad moldeable, en la cual los huesos van a responder a que nosotros los podamos moldear de una forma mejor. No necesitamos grandes fuerzas para poder hacer este proceso. Entonces, nuestra paciente la empezamos a trabajar con elásticos intermaxilares para poder mejorar esta situación.
Empezamos con elásticos intermaxilares en mayo de 2025. La paciente no los quiso usar, entonces en vez de eso puse resortes abiertos que hacen la misma función que el elástico intermaxilar, también en julio de 2025. El resorte anclado o soldado de alambre nos va a permitir poder llevar una fuerza de distalización. Si se dan cuenta, aquí tenemos unos ganchitos. Este ganchito de acá y este ganchito de acá nos da una fuerza de distalización pura porque va directamente hacia las molares, hacia la molar inferior. Entonces, eso nos da la posibilidad de poder trabajar y transmitir fuerzas al hueso, un poquito más moldeable. Y miren ya de enero cómo está. Miren, ya tenemos un traspase, incluso también su rostro ha mejorado, los papás están muy contentos y no tuvimos que usar una máscara facial. ¿Por qué? Porque estamos usando conocimiento de la edad cronológica de nuestro paciente, de la edad biológica del paciente. Tenemos espacio abajo todavía para dos dientes que hacen falta, el canino y la primera molar, y el premolar que van a salir aquí, canino y premolar. Aquí está la primera molar en rojo que ya se está cayendo. Aquí no se había caído, tampoco se había caído el canino, y aquí ya se cayeron y todavía tenemos espacio. Aparte de eso, tenemos la segunda molar infantil que nos va a dejar un pequeño espacio, el espacio de Nance, los espacios primates, y esto nos va a permitir que quepan los dos premolares. Y todavía tenemos que expandir un poco para que bajen los laterales y podamos posicionar en los caninos cuando ya estén bien salidos. Esto, como les digo, es gracias a que tenemos conocimiento biológico del punto donde está nuestro paciente. Pero, ¿cómo tenemos la razón? ¿Cómo estamos 100% seguros de que esta sospecha de que nuestro paciente no ha terminado de crecer? Pues hay un método científico que se lo voy a explicar. Pues lo que tenemos, no vamos a usar una bola de cristal para poder saber y poder adivinar en qué parte de su fase de crecimiento está nuestro paciente. Vamos a usar para esto Vamos a hacer un examen radiográfico muy conocido que es el examen radiográfico carpal. Nos permite evaluar la maduración ósea y determinar la edad esquelética para planificar tratamientos de ortodoncia. Con saber la edad esquelética vamos a saber la edad biológica de nuestros pacientes. Usamos la radiografía carpal. Es precisa, es barata y nos permite poder determinar con más claridad en qué punto está nuestro paciente. ¿Alguien ha utilizado una radiografía carpal? ¿La ha visto alguna vez? Bueno, se las presento. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a hablar principalmente de las falanges de la mano. Recuerden que los huesos largos de la mano son las falanges. El hueso largo de todo el cuerpo va a tener dos zonas de crecimiento, una zona que se llama epífisis y la zona que es la diáfisis, que es la zona central. Entre las dos normalmente hay un cartílago de crecimiento que va a quedar por acá. Este cartílago no se ha unido de la epífisis, la diáfisis, y entonces es lo que va a determinar cuánto va creciendo nuestro paciente. Nosotros vamos a hablar principalmente de la zona de las falanges. Vamos a hablar de cuánto cartílago vamos a poder ver en nuestros pacientitos y así vamos a determinar la edad. Quiero que piensen en esto como una historia de amor entre la epífisis y la diáfisis. ¿Qué es lo que sucede? Primero es una historia de amor tipo Romeo y Julieta en la cual se aman pero están separados y poco a poco se tienen que ir uniendo. Entonces quiero que vean en la etapa número 1 en verde nos dice que la epífisis se ven del mismo ancho que la diáfisis. Miren cómo la epífisis, que básicamente es la zona de gordita que ves acá, es básicamente del mismo ancho, o sea, está unida y es el mismo ancho. Y poco a poco se va desarrollando más este puntito que ven acá, se va desarrollando más hasta que entra ya a ser una prolongación, o sea, es más ancha y es una prolongación, pero se encuentra separada todavía. Y luego de eso ya es más ancha la epífisis que la diáfisis y por último, en su etapa final, se une y se fusiona. Esto de acá se llama capamiento porque es como un sombrerito que lo une, se une y lo cubre. Eso es la epífisis. La epífisis va a cubrir la diáfisis. Y mientras más estemos llegando a la etapa de fusión, eso significa que ya nuestro paciente está dejando de crecer. Pero si todavía está en la etapa en la cual ni siquiera se ve la epífisis, vamos a poder decir que nuestro paciente está en la edad de desarrollo y crecimiento. La falange distales. ¿Les parece? Les voy a enseñar otro ejemplo. Aquí podemos ver cómo se va desarrollando la epífisis, acá, y poco a poco cómo va cubriendo, va haciéndose un capuchón que lo va cubriendo. Y luego de eso, si lo cubre y lo fusiona, ¿qué vamos a detener? Game over. Si ya estamos en esta situación de aquí, fusión total, ya no podemos considerar hacer un caso de ortopedia. Nuestro paciente dejó de crecer,
su pico de crecimiento ya pasó, los huesos no van a responder igual, no tenemos tantas células suficientes para activar movimientos óseos. No tenemos células suficientes para poder hacer una ruptura de las suturas óseas. Miren, para que no se pierdan entre tantos huesos, quiero hablarles de un secreto, el hueso sesamoideo. Si ustedes buscan la radiografía carpal, el sesamoideo, aparte, se dan cuenta, miren el estado de fusión que hay en estos dientes, pero si ustedes buscan el sesamoideo, les voy a dar el chivo. Al buscar este huesito en el dedo pulgar, en la posición del dedo pulgar acá, a ver, lo pueden sentir ahí, el hueso sesamoideo es un hueso amigo. Cuando aparece, significa que estamos entrando en el pico máximo de crecimiento. Es como la luz verde del semáforo. O sea, si ustedes ven que todavía está el sesamoideo por ahí, están a punto de poder tener aproximadamente unos 6 a 12 meses para hacer un tratamiento ortopédico. Entonces es un punto en el cual no debemos dejar pasar. Cuando lo vemos, démosle. Todavía podemos. Después se fusiona y se pierde. Bueno, quiero enseñarles aquí, como les digo, como un semáforo. En verde vamos a tener el prepico, en amarillo el pico, momento, oro, y el post, el pico. El indicador de cuando estemos en el pico es antes de la aparición del sesamoideo. Estamos en una posición de prepico. Esta fase de acá nos va a permitir hacer tratamientos previos a los tratamientos de ortopedia, para poder mejorar. Podemos empezar ya con máscaras faciales, Hyrax y mentonero. Pero, ¿qué es lo que queremos saber acá? Lo que queremos saber es que nuestro paciente todavía va a pasar por 2 fases más, pero la que nos toca después de la prepico, que es el pico de crecimiento, va a tener una situación en la cual podemos perder lo logrado aquí. Entonces, lo que estamos trabajando en esta etapa lo vamos a poder trabajar después acá, tenemos que hacer que se consolide. Vamos a tener aproximadamente una ventada de 12 a 18 meses. Entonces, en el prepico es el momento de preparación. Podemos hacer expansores, podemos romper hábitos, preparar el terreno. En el pico vamos a tener más células muy activas, responderá bastante bien y vamos a tener la oportunidad de corregir sin cirugía. Y la fase negativa, la de game over, es la fase post-pico. Ya no hay que intentar estimular las células. Ya no se puede, solo producimos inclinación de los dientes y es mejor probar un camuflaje, poder usar sistemas MARPE, que son sistemas de expansión, pero directamente con microimplantes en el hueso, o poder trabajar con cirugías ortognáticas. Ya el crecimiento está agotado, no gasten tiempo ni recursos cuando ya pasó el pico de crecimiento de nuestros pacientes. Entonces veamos un caso clínico. Tenemos a nuestra pacientita. Tenemos dos pacientes, en la cual las dos tienen una clase 3 bien marcada, pero una está en una etapa y otra está en otra etapa. Se dan cuenta que tenemos una de 9 años y una paciente de 15 años. ¿Qué preguntas tenemos que hacer ahora? Para poder determinar, pues podemos hablar con los padres y hacer la pregunta, ¿cuántos años tiene nuestra paciente? Me va a decir, mi hija tiene 9 años. Y aquí nos va a decir, mi hija tiene 15 años. Bueno, eso podría estar todavía ella en una fase de crecimiento. Entonces, ¿a quién le ponemos la máscara facial? ¿La vamos a utilizar para la niña o para la chica adolescente? ¿Tomaríamos una radiografía? Bueno, ya tomamos la radiografía carpal y ahora aquí tenemos cómo está evolucionando esa epífisis y esa diáfisis. ¿En qué etapa está acá? ¿Ya se está fusionando o todavía no ha evolucionado la epífisis? Para mí que ya se fusionó y aquí todavía le falta. Entonces yo creo que va a ser más eficiente en la niña de 9 años esta máscara facial. En la chica de 15 años ya tenemos que considerar hacer una cirugía o hacer un procedimiento más complejo de ortodoncia compleja. ¿Les parece? Otro uso clínico, tenemos dos chicos, dos jóvenes. Tenemos un joven acá y tenemos otro joven que tenemos un maxilar atrófico. Eso significa que no se desarrolló, transversalmente. Entonces, ¿qué vamos a utilizar en él? Tenemos un expansor. ¿A quién le vamos a poner el expansor? ¿Qué preguntas tenemos que hacer? Aquí las preguntas es, ¿cuántos años tienen nuestros jóvenes? Si se dan cuenta, este joven es guatemalteco, tiene 16 años, el patojo, ya no es un niño, es un patojón, hasta la sonrisa pícara tiene. Y este joven es estadounidense, él sí le dieron su encaparina o le dieron todas sus vitaminas y toma y come lo mejor y por eso tiene 9 años, pero está grandote, ¿sí? Normalmente como sucede en Guatemala. Acuérdense, la desnutrición lamentablemente hace de desmadre, hace
hace que las cosas no sucedan adecuadamente. Bueno, las preguntas, ya tenemos la edad. Entonces, ¿a quién le ponemos el aparato de expansión? ¿Será que al de 16 o será que al de 9? Tal vez el chico también ayudaba en casa a cargar cosas pesadas y por eso se quedó bajito. Pero miren, después tomamos una radiografía y miren lo que tenemos. Aquí tenemos todavía que está en su pico de crecimiento, que está por crecer más. Y aquí fusión. ¿Qué significa esto? Que el chico de 9 años, estadounidense, desarrolló antes, se estiró antes y con el estirón también su desarrollo óseo, o sea, su edad biológica es diferente de su edad cronológica. Y acá lo que tenemos es un retraso en el crecimiento. Puede ser por hormonas de crecimiento, puede ser por muchas situaciones. Entonces, si se dan cuenta, al saber la edad biológica de nuestro paciente, podemos saber qué fase de crecimiento está y cómo poder corregir este crecimiento. Vamos al siguiente. Bueno, ya terminamos. Esto es un par de ejercicios. Lo otro que quiero hablar con ustedes es de la motivación. En la anamnesis siempre tenemos que hablar de la motivación. ¿Qué es lo que te enciende esa lucecita de querer usar brackets? Nosotros tenemos que comprender como ortodoncistas de que tenemos que comprender qué es lo que quiere nuestro paciente. No podemos ser ortodoncistas sin saber exactamente qué es lo que quiere nuestro paciente. Nuestro paciente quiere que los colmillos se mejoren, quiere que la sonrisa mejore por completo o no quiere nada, porque hay casos en los cuales los pacientes no quieren nada. Y eso se los voy a contar ahorita en un pequeño ejemplo. Esto aquí ya tenemos que hablar un poquito de la mente. Tenemos que hablar como que si fuéramos coach, como que si fuéramos psicólogos y poder comprender la parte emocional de la ortodoncia para nuestro paciente. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente tenemos la motivación, puede ser de dos formas. Una interna, que el paciente lo desea, y otra externa, que los padres, el novio, la novia, son los que están empujando a nuestro paciente a ponerse brackets. Entonces, ahorita es donde tenemos que determinar eso, porque un paciente que no colabore, que no tenga motivación, normalmente va de la mano con el fracaso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a fracasar el tratamiento y los malos van a ser ustedes. No va a ser el paciente el que va a confesar ante sus amigos, ante sus primos, ante sus tíos, que él mismo no se quiso poner los brackets o que se los estuvo arrancando. No va a ser este paciente. Va a decir, el doctor no pudo, o el doctor me dejó la mordida chueca, o yo ya tengo 5 años con ortodoncia y entonces eso no, me está bloqueando para que mi tratamiento avance. Entonces, tenemos que hacer un tratamiento en equipo. Padres, paciente, chico, chica y nuestro equipo clínico es un trabajo en equipo para que nosotros podamos llevar a fin esto. Un paciente que no esté totalmente motivado o que esté muy negativo, un paciente muy negativo, no lo traten. Sí, esperen a que desarrolle esa necesidad. Tal vez está muy pequeño, tal vez todavía no comprende los beneficios estéticos, o tal vez está en rebeldía con los padres, pero entre 1 o 2 años va a estar mejor. Eso lo he visto. ¿Sí? Tengo este caso, uno de los casos, les voy a contar una historia. Vino esta chica a fin de año, parece que el novio, eran novios todavía, yo creo que se casaron. El novio le preparó una sorpresa y eso fue de que fueron a quedarse en un hotel aquí en Santa Teresita, que es un hotel un poquito lujoso aquí en la zona. Y, y el otro día, se fue de sábado a domingo, el otro día la trajo de sorpresa a la clínica. Ve como, ¡sorpresa! Te voy a pagar tu tratamiento de ortodoncia. La trajo a la clínica, se evaluó, el chico pagó a 18 bisacuotas, creo yo, todo el tratamiento, y ella dijo, no quiero. Después de evaluarse, ella dijo, no quiero. ¿Y qué pasó? Se salieron a pelear allá afuera y bla, 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 bla. Y al final la chica no se quiso poner brackets ese mes. ¿Y saben cuál era su motivación para no ponerse brackets? Comer tamales. Era diciembre. Y ella dijo, yo quiero comer tranquila, no quiero verme mal, no quiero, no sé si quedó con el chico le pagó, pero después bien, después se puso brackets en enero o febrero. Y ahí está. Otro caso que tenemos es este casito. Este casito, pues, se dan cuenta, cita número 1 y esta es la cita número 31. No ha cambiado mucho. Nuestra paciente no cambió mucho. Pasaron aproximadamente 20 citas y nuestra paciente no quiso, no ayudaba. Ella solita se quitaba los brackets con un tenedor, con un con un lápiz, mordiendo lapicero, eso se arrancaba. Todos los meses venía que había que pegarle más bracket. Ven, todos estos amarillos,
son brackets pegados en una cita, todos estos son otros tres, estos son otros tres, otros cuatro, cada vez se les botaba. Ella no quería colaborar con el tratamiento de ortodoncia. Así que, bueno, como digo, creció, ya está más motivada y ya vamos bien avanzados con ella, pero básicamente lleva como 5 años con ortodoncia. Acuérdense que el fracaso siempre va a ser culpa del ortodoncista. Lo mismo nos pasó con otro caso en el cual el chico pues se enamoró, tenía como 14, 15 años y se quiso que todo brackets. La mamá le había pagado ya un año de tratamiento con mucho esfuerzo, pero el niño se puso necio y terco de que se quería quitar los brackets y al final se los quitó, quedó chueco y pues la mamá llorando no pudo hacer nada. Siguiente, ¿por qué te quieres poner brackets? Le vamos a preguntar a nuestro paciente. ¿Por qué te quieres poner brackets para que nosotros podamos determinar? Y por eso quiero que ustedes vean esta imagen. En esta imagen quiero que ustedes me ayuden a decirme cuál es el mayor de los problemas. No me digan dos cosas, solo quiero una. Una, que me digan este diente, que me digan esta zona. A ver, doctor. Normalmente vamos a decir cosas diferentes. ¿Por qué? Porque todos vemos cosas diferentes. Incluso nuestro paciente. Para él su problema son los molares, podrían ser. Y nosotros estamos viendo incisivos. Sí, nosotros siempre nos vamos a ver incisivos, pero tal vez para el problema, y es un problema muy frecuente, es esta vocalización de la raíz. Entonces, por favor, preguntad a nuestros pacientes qué es lo que se quieren hacer de su ortodoncia. Como digo, esta es una clase resumida, vamos a ir un poquito más rápido. Hábitos. El hábito es el monstruo escondido. Nosotros somos los superhéroes con la ortodoncia que queremos mover los dientes y el hábito es quien está en contra de nosotros y está atacando nuestros dientes y nosotros a veces ni lo detectamos ni lo sabemos y por eso muchas veces no comprendemos por qué nuestro tratamiento no está avanzando. Esos son los hábitos más frecuentes, el hábito de succión digital, el hábito de succión labial, hábito de succión labial también, que provoca esto, o el hábito de deglución atípica y respiración bucal. El de respirador bucal es uno de los más complejos y problemáticos. Recuérdense que estos los podemos corregir con aparatos de ortodoncia, pero lo tenemos que evaluar, tenemos que sospecharlo y tenemos que determinar que nuestro paciente tiene un hábito para funcionar. Miren, este fue mi paciente. Miren cómo tenía los dientes lingualizados, cómo evitó el desarrollo de su mandíbula por el chupeteo de dedo. ¿Por qué? Porque la zona de la parte inferior hace que bloquee, funciona como una máscara facial, hace que bloquee la mandíbula, el crecimiento de la mandíbula, y la zona del pulgar hace que el maxilar camine hacia adelante. La mandíbula es bloqueada y el maxilar camina hacia adelante. Y todo esto solo por chupetear el dedo. Hábito de succión lingual. Esto lo que hace es provocar que toda la musculatura se endurezca, se fortalezca, porque toda esta musculatura forma como si fuera una mentonera, un tirante acá, y eso provoca que el músculo empiece a empujar los dientes hacia abajo, hacia adentro y hacia la lengua. Respirador bucal. Miren, ¿qué es lo que sucede? Un respirador bucal es una persona que se está deformando, es un niño que se está deformando su rostro para siempre. Entonces tenemos que detectarlo. Nosotros podemos, como digo, cambiar vidas si detectamos estos problemas a tiempo. Y es frecuente, un respirador bucal es muy frecuente. Así que tenemos que tener todos nuestros satélites para poder estar alerta de esta situación. Vamos a explicar qué es un respirador bucal. Como les digo, este es el villano final, el mayor villano que podemos encontrarnos, porque no solo va a modificar cómo está nuestro paciente, sino que también va a bloquear muchos movimientos dentales. Es el rey de los hábitos. No solo es un niño que respira mal, recuerden, un respirador bucal es un niño que se está deformando. ¿Cuál es el respirador bucal? ¿Qué características vamos a encontrar en un respirador bucal? Primero tenemos que hacer un análisis facial. Miren acá cómo podemos ver la cara larga y estrecha. Como la boca siempre está abierta, los músculos laterales empiezan a apretar hacia el centro y esto provoca una deformación de sus maxilares. Podemos ver estos ojos característicos como ojos tristes. También la nariz alargada. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Narinas que no se han desarrollado. Nuestro paciente no está durmiendo bien y pareciera que tenemos ojeras, pero esto no es ojeras, es falta de oxigenación nasal. La sangre que se está acumulando por acá, por esta zona, no está teniendo oxigenación y por eso se está poniendo como colorada, como morada y pareciera que tenemos ojeras. La postura del cuello adelantada, normalmente nuestro paciente va a poder tener un cuello adelantado porque eso de ahí es para poder abrir sus vías aéreas, sus vías aéreas y parecen tortugas.
El estrechamiento de las fosas nasales, porque recuerden, las fosas nasales no se están utilizando, entonces las narinas están cerradas, chiquititas y cerradas, acá. Muchas veces resecas también porque no está pasando oxígeno. Y también tenemos una boca que no se abre. Tenemos una mandíbula retraída por falta de tono muscular. Y vamos a tener unos labios que no van a tener posicionamiento adecuado para sellar la boca. En todo lo que sucede. Miren a este chico. ¿Qué es lo que pasa intraoralmente? Vamos a tener vamos a tener pues un paladar completamente ojival, completamente estrecho. Normalmente tenemos una mordida abierta. Miren la posición cervical de los pacientes, porque al hacer así, abren las vías aéreas y va entrando más oxígeno. Normalmente podemos tener gingivitis crónica, un paladar ojival, paladar estrecho, narinas estrechas. Vamos a hacer la prueba de espejo para poder ver si nuestro paciente realmente está respirando. Podemos hacer otra prueba en la cual puede tomar un poco de agua y decirle que mantenga el agua en la boca. Si de repente se desespera y tiene que tragarse el agua o botarla para poder respirar, definitivamente no tiene forma de poder respirar por la nariz. Miren cómo se ven los pacientes. ¿Pero por qué se da esto? Es por el crecimiento de las adenoides. Es un conjunto de amígdalas que normalmente pueden crecer y bloquear las vías aéreas. ¿Cómo se recupera un paciente de estos? Tenemos que trabajar. Nosotros somos los detectives, porque nuestros pacientes normalmente no van a ningún otorrino porque quieran. Normalmente van por una cosa muy específica, pero al ortodoncista sí pueden ir, al dentista sí pueden ir, y nosotros podemos ser detectives y un filtro para poder referirlos a un otorrino. El otorrino va a hacer una cirugía en la cual va a poder trabajar y tratar esto. Así que recuerden que es un tratamiento multidisciplinario. En 2026 se enfatiza la colaboración entre otorrinos, ortodoncistas, terapeutas miofuncionales para corregir la posición. Miren cómo hay pequeñas diferencias también en la posición de su mandíbula, en el desarrollo de la nariz, en los ojos cansados. Nuestro paciente está estrechando, en cambio nuestro paciente acá pues se está desarrollando adecuadamente. Porque es un reto para el ortodoncista. Necesitamos que nuestro paciente respire bien. La lengua no ha podido subir a formar ese paladar, la lengua se ha bajado y normalmente al bajar la lengua también se le forma más papada porque los músculos están contraídos en esa zona. Entonces la lengua no ha formado los dientes. Tenemos músculos que están estrechando toda la mandíbula y esto de acá va a provocar que nuestro tratamiento de ortodoncia fracase estrepitosamente. Si no tenemos un sellado labial, tenemos una mordida abierta y también por salud de nuestro paciente. ¿Qué hacemos con un posible respirador bucal? Como les digo, es un tratamiento multifuncional, es un tratamiento de varios especialistas. Primero lo mandamos con el otorrinolaringólogo, luego tenemos una terapia fisiológica miofuncional, trabajar los músculos que vuelvan a educarse, que esa lengua vuelva a educarse con una terapia del habla, y luego una terapia de ortopedia y de ortodoncia para poder corregir toda la zona facial, pero en pacientes que estén todavía en crecimiento. Como digo, es un trabajo en equipo. Aquí les quiero presentar un otro ejemplo de un paciente que, gracias al hábito de chupeteo de dedos, pasó muchísimo tiempo y no se pudo corregir. Le pusimos una rejilla lingual, la quebraba. Era un chupeteo de dedo extremo. La mamá nos contaba que le había puesto chile, le había puesto picante, le había amarrado la mano, le había puesto un calcetín en la mano. Le pusimos doble rejilla lingual y no, nunca. Ya en la mano tenía marcas de sus dientecitos. Examen extraoral. Vamos a pasar a la parte donde nos vamos a alejar. Ya no vamos a hablar ahorita de los hábitos de la entrevista. Vamos a pasar a la hoja 2 del examen extraoral. Bueno, salimos de la boca, salimos de pensar en dientes y vamos a hablar directamente del examen extraoral. El examen extraoral lo podemos hacer en vivo, a 1 metro de nuestro paciente, viéndolo, aunque parezca un poquito incómodo, que rompemos la barrera personal, o también podemos tomar fotografías clínicas donde podamos ver la cara de nuestro paciente, que se vea bien estable, bien recta, esta cara de nuestro paciente, que se vean las dos orejas y que su línea bipupilar esté en plano horizontal para que podamos determinar bien cómo es el rostro de nuestro paciente, intentar que si sonríe esté viéndolo directamente en un plano horizontal y podamos verlo todo. ¿Qué foto necesitamos? Necesitamos una fotografía, como les digo, totalmente recto, serio. Una fotografía de 45 grados. Una fotografía bien lateral, completamente lateral. Y después al otro lado 45 grados y una fotografía bien lateral.
con un fondo negro, con un fondo que, que nos ayude a hacer un contraste. Y también estamos en las mismas fotografías, pero con el paciente sonriendo. Nuestro paciente sonriendo, frontal, lo más que pueda sonreír, que no le dé pena. Díganle ustedes que en este momento es el momento de mostrar sus dientes porque ya nunca más van a volver a ser así. 45 grados sonriendo y lateral sonriendo. Estas fotografías nos van a poder ayudar a poder hacer los exámenes pues en la clínica. ¿Sí? Así que ya teniendo nuestras fotografías, vamos a saber qué queremos evaluar en el examen extraoral. Será nuestro mapa. Para que nosotros no lo hagamos como a lo loco, tengamos que tener un sistema sistematizado. Vamos a poder ver el análisis frontal, los perfiles faciales, vamos a poder ver el análisis de tercios faciales, si nuestro paciente es narizón, si tiene la boca abierta en el momento de descanso, o si tiene la mandíbula en diferentes posiciones. Los tercios también los vamos a poder ver, las asimetrías, si nuestro paciente está chueco, alineación de estructuras. Como les digo, vamos a tener que tener una estructura. Pero ¿para qué nos sirve ver esto realmente? O sea, no es solo un requisito. Quiero que lo comprendan que no es solo un requisito. Tenemos que tener ese ojo clínico de cómo está nuestro paciente frontalmente para que nosotros podamos determinar qué es lo que necesita nuestro paciente. Tenemos que observar, tenemos que evaluar, tenemos que sospechar todos estos aspectos clínicos. No solo saber si un rostro está deformado bien. Básicamente es evitar errores, evitar exodoncias tempranas, evitar saber si nuestro paciente tiene alguna variante anatómica o si tuvo un accidente, si tuvo una fractura maxilar o si tuvo una cirugía. Y esto puede hacer que tengamos una variación en los huesos y que nos evite. Bueno, tenemos este caso para que puedan ver. Normalmente tenemos una línea media desviada. ¿Qué haríamos con la línea media? Puede ser que sea una línea solamente dental. Si solo vemos dientes, vamos a determinar que es una línea dental. También podemos ver que sea que nuestro paciente tenga un problema de asimetría ósea, como nuestro paciente de acá, que tenemos un problema de asimetría en el mentón y que tenemos un problema de asimetría también en nuestro pacientito que no han podido resolver. La verdad es que yo no veo esto, resolver esto, no lo siento difícil actualmente, pero no tengo toda la información. Pero no sé por qué no se lo pueden resolver tan fácilmente. No todos los tratamientos de línea media se tratan igual. ¿Cómo lo vamos a saber? Con un examen exhaustivo de rostro para poder saber cómo sonreía nuestra paciente y cómo lo podemos mejorar nosotros. Y hay pacientes que ni cuenta se han dado que tienen un problema de asimetría ósea y piensan que solo es dental. Y después les echan la culpa a ustedes. O ustedes mismos están luchando contra una asimetría que es ósea y ustedes están luchando, luchando. Otro caso por cual tenemos que hacer un buen análisis. Debemos analizar a los pacientes que tienen la sonrisa gingival. No todas las sonrisas gingivales se tratan igual. Lo que tenemos que hacer es medir el tercio medio del rostro para saber si el problema es óseo, si ese maxilar superior creció en sentido vertical de tal punto de que ya no puede resolverse solo con una simple gingivoplastía. En cambio, hay unas sonrisas gingivales que son por un exceso de encía que sí lo podemos resolver tanto con un poco de ortodoncia como con una gingivoplastía con cirugía láser. Y con eso lo resolvemos. Pero no lo hubiéramos podido resolver si no sabemos que su tercio medio es un problema óseo o un problema dental. ¿Cómo lo vamos a ver? Examen extraoral. Vamos a ver si podemos extraer diente. Yo sé que una de las cosas por las que más adolemos o dolemos los ortodoncistas, más cuando estamos empezando, es cómo determinar si podemos sacar dientes. Pues para determinar si podemos sacar dientes, hay varias formas que se complementan, o sea que hay que hacerlas. Y una de ellas es el examen extraoral facial y ver si tenemos suficiente labio para que ese labio digamos que al sacar los dientes no se caiga y no envejezcamos el perfil facial y no tengamos después que arrepentirnos de haber sacado los dientes. Si sacamos dientes en un apiñamiento sin ver cómo está su perfil facial, podríamos hacer que nuestra paciente envejezca 10 años. Examen extraoral para saber qué es lo que no debemos hacer. Básicamente es evitar qué es lo que no debemos hacer. Tipo de asimetría, tenemos una asimetría funcional, o sea, que realmente parece asimétrico nuestro paciente, pero al abrir la boca, la asimetría desaparece. O sea, que ya no es así. ¿Qué es lo que sucede? Muchos pacientes, porque tienen una atresia, porque tienen una forma maxilar superior, porque es el estado, es el maxilar estable, lo tienen deforme de un lado, entonces su cuerpo, a través de los músculos, funcionalmente ha buscado una adaptación para que nuestro paciente pueda comer.
Y cuando abre la boca y lo desprogramamos, podemos darnos cuenta que no es una simetría real ósea. Tenemos una simetría dental y tenemos una simetría esquelética real. No me quiero detener mucho acá porque no es lo que estamos, no queremos profundizar mucho ahí para no perder tanto tiempo. Fase del tratamiento extraoral. O sea, ya estamos, recuerden, la primera fase era la anamnesis, el primer gran objetivo, ya lo complementamos. Ahora vamos a hablar del examen extraoral, que es el segundo mundo. Dentro de ese mundo tenemos las fases. Vamos a hacer un análisis facial, un análisis de sonrisa, análisis de labios y relación con sus dientes, y el análisis lateral. Vamos a ir directamente al examen facial frontal. El examen facial frontal vamos a tener nuestra paciente. Esta es una de las pacientes que vino a mi consultorio hace unos meses. Le tomamos unas fotografías y todo bien. Bueno, ¿cómo lo ven? Vamos a hacer unas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿este rostro es simétrico? Hablar de simetría nos referimos a que la parte derecha es igual a la parte izquierda del rostro. O sea que si normalmente tenemos la misma cantidad de material, de materia en nuestro rostro, la misma posición en altura de las zonas anatómicas que son bilaterales, como los ojos, las cejas, las narinas, las comisuras, las orejas, las pestañas, todo está simétrico. ¿Ustedes creen que es simétrico? De 1 a 100%, ¿qué tan simétrico creen que es? 80, 90, 100, 0, 50. Vamos a pensar que ningún rostro es simétrico. Normalmente lo que está en un 90% simétrico lo podemos clasificar como simétrico, porque ningún rostro es simétrico. Pero el de Angelina Jolie es un rostro que básicamente tiene bastante simetría. Los tercios faciales. O sea que si nosotros dividimos la cara en 3 tercios faciales, lo podemos determinar como simétrico, un tercio superior, inferior. Vamos a ver, ¿qué más podemos preguntar sobre un rostro? Tenemos la línea media facial, donde si la trazamos es una línea que va a ser recta o que alguna de sus estructuras sale de esa línea media facial. Los labios, ¿cómo los ven? Sus comisuras están rectas con la apertura de sus labios. Desviación de la nariz. Si la punta de la nariz va hacia la derecha, a la izquierda. ¿Cómo podemos saber toda esta información y para qué nos va a servir? Lo primero que tenemos que hacer es estructurar el mapeo. Este es nuestro terreno y tenemos que hacer un mapeo para poder determinar qué zonas están bien de nuestro terreno y qué zonas no están bien, qué zonas tenemos que trabajar. Vamos a empezar a poner 3 puntos anatómicos. Glabela, que es el centro que tenemos en la unión entre el hueso frontal y el hueso nasal. Es el punto glabela. Ahí vamos a trazar una línea media. Luego vamos a hacer un punto en subnasal, que es el punto donde se une la base de la nariz con el filtro, que es la parte donde se une el filtro con la base de la nariz. Y el punto mentoniano, el punto central del mentón, más prominente del mentón, siempre blando. Entonces, al tener esos 3 puntos, vamos a poder determinar en nuestro paciente. Ahora que tenemos una línea marcada a través de esos 3 puntos, podemos determinar si nuestra nariz se va por un lado, si nuestros ojos se quedan más de un lado que del otro, o si la boca está torcida o está bien. En un paciente bastante simétrico es difícil saber el por qué queremos hacer esto. Bueno, ahora trazada esta línea podemos definir si el rostro es simétrico o no, pero a simple ojo. Y es lo que nosotros queremos ver. Queremos ver si nuestro rostro es totalmente simétrico. Entonces, ¿les parece simétrico? A mí me da la sensación de que no es totalmente simétrico. Tal vez un 90% simétrico. Pero lo vamos a ir jugando poco a poco. Ahora vamos a hablar de los tercios faciales. Esos tercios faciales los vamos a poder determinar desde donde empieza donde termina el hueso frontal hacia donde termina el superior el hueso frontal hacia donde empieza el hueso nasal, básicamente siempre usando glabela. Vamos a también usar glabela hasta subnasal para el tercio medio y de glabela hasta mentoniano para el tercio inferior. Me da la percepción, no sé si a ustedes, de que el tercio inferior es un poquito más largo, pero es muy simétrico. Si lo medimos tenemos 3, 3, 3, es muy simétrico. ¿Y la mandíbula? ¿Ven si la mandíbula se dirige hacia el mismo punto? Vamos a ver. Si medimos la mandíbula, parece que un lado de la mandíbula es más largo que otro.
¿No les parece que el lado derecho es más largo que el lado izquierdo si lo vemos detenidamente? Ahora vamos a hacer líneas que tracen las estructuras anatómicas. Tenemos la línea bipupilar, que es una línea que va a ser horizontalmente atravesando las dos líneas bipupilares. En este caso, pues seguramente debe tener un diseño de cejas adecuado, entonces por eso es que también están bien simétricas. Las orejas están simétricas, también la línea de la sonrisa es simétrica, sus comisuras son simétricas. Parece que sí. Si seguimos trazando estas líneas horizontales, vamos a poder determinar si todo tiene una simetría o si tiene problemas que determinar. Miren, la mandíbula es uno de los problemas que estamos viendo. Pero, cómo esto puede traducirse a un tratamiento ortodóntico? Podría ser que la línea media esté desviada hacia un lado, en vez de estar centrada, esté desviada hacia el lado más corto de la mandíbula. Y entonces nuestra paciente podría decirnos, es que mi línea media no me gusta. ¿Qué podemos hacer? ¿La podemos mejorar? ¿No la podemos mejorar? ¿Por qué? Porque la mandíbula está asimétrica. Esa es una de las razones por las cuales tenemos que hacer este estudio. Pero lo vamos a comprender más adelante. Ahora vamos a ver, entonces, ¿nuestra paciente es simétrica o no es simétrica? Vamos a hacer la prueba definitiva. Dividimos el rostro. Este es el lado derecho del rostro. Entonces, vamos a copiar ese rostro. Lado derecho del rostro siempre. Ahora lo que voy a hacer es girarlo, hacer un modo de espejo del lado derecho y lo vamos a unir. Miren cómo lo unimos para que vean si ese rostro es simétrico. Parece que no. ¿Cómo se ve? Ahora vamos a hacer lo mismo con el lado izquierdo. Miren el lado izquierdo. Lo parto, lo duplico, lo giro y lo uno. Miren cómo se ve un rostro delgadito. Ya no es la misma persona. A pesar de que miren las estructuras de la nariz y todo concuerda, pero no parece la misma persona. ¿Qué nos dice esto? Que sí, un lado es más pequeño que el otro. El lado izquierdo es más pequeño que el lado derecho. Y si los comparamos, los tenemos a la par. Parecen hermanas, pero parecen personas totalmente diferentes. Así como que un lado tiene más desarrollo. Puede ser que muerda más de un lado, que toda la vida ha mordido más de un lado y que por eso se ha desarrollado más del otro. Puede ser que perdió dientes de otro lado y que por eso ese lado es más estrecho y más pequeño. Por eso no creció bien. Tal vez de niña le quitaron dientes prematuramente de un lado y por eso esa mandíbula no creció adecuadamente de ese lado. Tuvo una fractura y todo eso puede atrasar en su tratamiento de ortodoncia. Puede que sus expectativas sean la línea media y nosotros no podamos corregirlas sin cirugía. O lo que tengamos que hacer es desgaste IPR de un lado para poder correr toda esa línea media. O alguna extracción de un lado para poder correr esa línea media. Ya ven cómo toda esta información es importantísima para poder planificar un tratamiento de ortodoncia. Angelina Jolie, vean otra foto. Vamos a ver personas, a ver si miremos la simetría o la asimetría. Quiero presentarles a Emilia Clarke. Para que no la conocen, la protagonista de Game of Thrones. Una mujer muy guapa. Que no vea a mi esposa porque si no va a saber por qué la puse. Pero vamos a pasar directamente al análisis. Miren su rostro. ¿Es simétrico? Vamos a ir viendo estas preguntas poco a poco. Así una línea media atravesado por glabela, subnasal y mentoniano. Miren su sonrisa, cómo la línea media encaja perfectamente con eso. Parece un rostro más simétrico. Vamos a ver sus estructuras bilaterales, si son simétricas, sus orejas están donde deben de estar, sus cejas, sus ojos, sus comisuras labiales, sus incisivos centrales. Todo es perfectamente simétrico de acuerdo a esta línea horizontal. Entonces sí tenemos una comparativa. Pero ahora vamos a casos reales. Vamos a ver a nuestro pacientito. Yo sé que es pasar de la mañana a la noche, pero tenemos que hablar de él. Miren, es simétrico. Paciente con paladar hendido. Empezando por eso, todo va a estar un poco mal. Porque esto de acá crea muchísimos problemas. ¿Qué problemas? Lo vamos a ir buscando ahorita en su rostro. No veamos dientes. Quiero que veamos rostro. Pues como les decía, paciente de paladar hendido unilateral. Resuelto con cirugía tanto de tejidos blandos como de tejidos duros. Pero la ortodoncia todavía es un proceso que hay que recuperar.
Miren cómo la nariz está desviada completamente hacia el lado donde fue la fisura, donde tenía la fisura en su boca, donde tenía la cicatriz. Miren sus labios tensos en la zona de la cicatriz. El labio inferior también está desviado. Miren su rostro como parece que un lado es más ancho que otro. Miren cómo podría ser que no pueda cerrar los labios y que no tenga el sellado labial. Vamos a ver los tercios. Vean esos tercios. ¿Les parece que el tercio inferior es mucho más grande? Vean cómo ese tercio inferior es más alto en sentido vertical. ¿Qué nos puede decir esto? Nos puede decir que la mandíbula es la que está creciendo en sentido para abajo y que por eso tenemos la mordida abierta y que es ahí donde tenemos el problema y que nosotros, y si nosotros utilizamos elásticos intermaxilares verticales, podemos hacer más extrusión de las molares y estas molares van a hacer que la mordida se vaya abriendo cada vez más. Entonces, con este paciente está prohibido usar elásticos intermaxilares verticales en molares para no extruirlas más. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de hacer una rotación del maxilar, una intrusión de las molares. Debemos de poder poner también microimplantes para poder hacer una impactación del maxilar. Todas esas preguntas se van respondiendo si vamos viendo cómo tiene que encajar nuestra sonrisa en nuestro rostro. Vamos a ver más descubrimos. Miren, miren la distancia, miren ese tercio inferior, casi 4, casi 1 centímetro más que el tercio inferior, casi que el tercio medio, casi 2 centímetros más que el tercio superior. Entonces, por ahí va la jugada. ¿Sí? Nuestro paciente necesita bastante que hacerse y tenemos que ver cómo está su sonrisa también para poder ver si podemos usar elásticos en el sector frontal, porque si tuviéramos una sonrisa gingival, tampoco podríamos usar elásticos en el sector anterior para no poder empeorar esa sonrisa gingival. Miren cómo están sus estructuras cuando ya vemos líneas horizontales. Sí, completamente en inclinación. Miren las narinas, pero tiene toda la lógica posible, porque la nariz está colapsada hacia donde estaba la fisura. Y como tensan más el tejido, hacen la cetoplastía, cortan y la tensan más para que se una en esa zona, pues jala los tejidos hacia un lado. Miren sus ojos, cómo están, sus cejas. Él no tiene un diseño de cejas, no creo que tenga un especialista en diseño de cejas. Relación cara-arco dental. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema que es importante para que podamos descubrir. Es básicamente una adivinanza. Los dientes tienen que concordar naturalmente con la forma del rostro. Pues tenemos tres formas de rostro. Y aquí es para que se despierten un poquito, para que puedan ver estas características. Miren, tenemos tres formas de rostro anatómicas, principalmente. Lo que llamamos una forma mesofacial, un braquifacial y un dolicofacial. Quiero que vean estos actores que tenemos acá. Vamos a clasificar mesofacial como el paciente intermedio, braquifacial como el paciente cuadradito y dolicofacial como el paciente de cara estrecha. Pues el dolicofacial es la cara más estrecha y eso nos va a hacer que nuestros pacientes tengan normalmente problemas de apiñamiento, dientes más triangulares, una forma cruzal del arco más triangular. El mesofacial, como su nombre lo indica, es la parte intermedia. Normalmente es un paciente más equilibrado, un rostro más rectangular que tiene unas proporciones tanto de ancho como de altura más parecidas. Y el braquifacial es un paciente más ancho, más cuadrado. Tendencia a mordida profunda, una clase 3 de mordida horizontal, puede que sea un braquifacial. Vean nuestros modelos. Tenemos a Aquaman. Aquaman es una persona grande, alta. Miren sus pómulos, el ancho de sus pómulos. Miren el ancho de su mandíbula. Probablemente él tenga suficiente espacio y probablemente nunca tuvo que haber usado ortodoncia, porque sus dientes puede que quepan en sus arcos dentales. Tenemos al príncipe de Gales, creo que es el verdadero príncipe de Gales, no el que está en la novela que es este. Él tiene unas proporciones más equilibradas. Normalmente puede tener un arco más suboideo o un arco más natural. Y tenemos el actor Max, no sé, no me recuerdo el apellido, que si se dan cuenta, su cráneo, su cara es muy parecida a esta. Es un dólico facial puro y duro. Cara larga, cara estrecha y normalmente triangular. Sus raíces van hacia el centro y su arco oclusal es normalmente más triangular. Eso nos va a determinar qué arco comprar, qué arco de dental, qué arco de alambre comprar para poder usar su tratamiento de ortodoncia. Ahora vamos a ver a nuestros modelos. Tenemos aquí unos modelos.
Quiero que vean a Doctor Strange. Doctor Strange sí es uno de los Dolly comerciales puros.